Señor, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Señor, que tu Espíritu guiaría este tiempo. Señor, derrama su Espíritu sobre cada persona aquí. Prepara nuestros corazones de recibir de tu palabra hoy. Señor, con las cosas que aprendemos, que apliquemos estas cosas a nuestras vidas. Porque queremos vivir, que nuestro deseo es vivir de una manera que agrada su corazón. Y la única manera en que podemos hacer esto es aplicar su palabra a nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Primero de Pedro en capítulo 2. Entonces, abre sus Biblias a Primero de Pedro, capítulo 2. Y hemos llegado a versículo 11. Y esta sección que va desde versículo 11, aquí en capítulo 2, hasta el versículo 7 de capítulo 3, se enfoca en nuestro vivir. Esta sección nos dice cómo deberíamos conducir nuestras vidas en este mundo. ¿Verdad? Estamos presentes en este mundo, en este momento, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es una guía en cómo deberíamos vivir. Vemos primero en versículos 11 al 12 cómo deberíamos conducir nuestras vidas como testigos de nuestro Señor. Y en versículos 13 al 17, como ciudadanos de este mundo. Y yo entiendo que nuestro ciudadano es en el cielo, pero en este momento vivimos aquí y tenemos una responsabilidad como ciudadanos en este mundo. Y en versículos 18 al 25, cómo deberíamos conducir nuestras vidas como siervos. Y finalmente, en capítulo 3, versículos 1 al 7, cómo deberíamos conducir nuestras vidas con nuestras familias. Con nuestras familias. Pero hoy veremos nuestra conducta como testigos de Dios y ciudadanos en este mundo. Entonces vamos a leer nuestro texto, capítulo 2, empezamos en versículo 11 y leamos hasta versículo 17. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Amén. En versículos 11 y 12 vemos
nuestra conducta como testigos. Y Pedro comienza esta sección recordándonos que él está hablando a la amada familia de Dios con una fuerte exhortación al decir, yo les ruego. Es fuerte. No es simplemente diciendo, ¿puede hacer eso? Es fuerte. Él está diciendo, les ruego por favor. Lo que les estoy diciendo es de suma importancia. ¿Verdad? Présteme su oído por un momento. Escucha mis palabras. Es muy importante. Y el apóstol Pedro, les recordó que ellos son extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y esa es la posición de cada verdadero creyente. Esto no es nuestro hogar. Este mundo es pasajero. Nuestro tiempo aquí en la tierra es, ¿qué? Momentánea. Es como esto. En comparación de la eternidad, no es nada. Nuestro hogar está con Cristo en el cielo. Y un día estaremos unidos con Él para siempre. Esto es nuestro glorioso futuro. Pedro habló de esto en el principio del capítulo 1. Él es nuestra esperanza viva. Después de recordarles que son ciudadanos del cielo, les da la exhortación que yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Y la palabra clave es la palabra abstener. Eso es la palabra griega apechestea, lo que significa mantenerse alejado de algo. Significa mantenerse alejado de algo. Y es en la forma que está escrito, implica que es una acción que debemos hacer, ¿qué piensa? Constantemente. No solo una vez. Abstener de ciertas cosas hoy, pero mañana no es necesario. Es algo que debemos hacer continuamente. Y la razón que debemos hacer esto continuamente es porque los deseos carnales que batallan contra el alma continúan oponiéndose al Espíritu. La carne no solo opone en el Espíritu hoy y mañana somos libres. Es una batalla que enfrentamos todos los días hasta que llegamos al cielo. Y esta es la idea. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el poder de nuestra naturaleza carnal fue quebrado. Dios nos dio una nueva naturaleza en Cristo y el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones. Entonces, para entender, tenemos la habilidad de superar cualquier pecado porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. No tenemos una excusa. Pero debemos entender es que el poder de nuestra naturaleza vieja ha sido quebrado, pero, y escúchame, pero no removido.
no removido. Y por eso necesitamos abstenernos de las cosas carnales constantemente. Porque si no lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Nuestra naturaleza pecaminosa nos jalará a nuestra vieja vida de nuevo. Y creo que cada uno de nosotros sabe eso. El Espíritu Santo de Dios y nuestra propia carne están en guerra el uno con el otro, siempre. Se oponen el uno contra el otro. Y esta es la cosa, no hay nada más que satisface el enemigo que ver un santo caer en pecado. ¿Por qué? Cuando caemos en pecado, esto puede destruir nuestra reputación, nuestro testimonio, puede destruir nuestros matrimonios, amistades. Muchas cosas están afectadas. Estamos en una batalla. Vea lo que dice Gálatas 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Tengo buenas noticias. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5, el versículo antes, dice que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Requiere que estamos andando en el Espíritu. También Romanos 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es decir, no podemos dar ninguna provisión para los deseos de la carne. Y nada es nada. Esto requiere que caminemos en armonía con nuestro Señor siempre. Esto es lo que está diciendo. Porque estamos en una batalla espiritual. Entonces no podemos batallar en nuestra carne cuando estamos en una batalla espiritual. Requiere el Espíritu Santo. Si alimentamos la carne sobre nuestro espíritu, la carne jalará más fuerte en nuestras vidas. Eso es lo que nuestro enemigo está buscando, un momento de debilidad. ¿Para qué? Para devorarnos. Cuando quiere entretener un pecado, recuerda, Satanás nunca tiene lo mejor y más alto en mente para usted. Nunca. Lo que él quiere ver es su destrucción. Pero Dios siempre tiene lo mejor y más alto en mente para sus hijos. Y por eso es esencial que estamos caminando con Él.
esencial. El apóstol Pedro nos rogó que nos abstengamos constantemente de nuestros deseos carnales, no solo por nuestro propio beneficio. Obviamente esto es un beneficio para nosotros, pero también para mantener un buen testimonio en este mundo. Y esta es la cosa, ¿cuántas veces al día está pensando en su testimonio? ¿Cuántas veces? Señor, guíame hoy, Señor, quiero caminar en su espíritu porque no quiero dañar mi testimonio. ¿Es esto nuestra oración diariamente o estamos ocupados con cosas que estamos haciendo? Estamos en el auto y ya. Es muy importante. Versículo 12. Continuamos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. De nuevo, él dijo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Necesitamos entender, la palabra gentiles simplemente refiere a los incrédulos aquí. Entonces, en palabras simples, esta frase dice que vivamos honestamente. Esto es lo que está diciendo, que estamos viviendo honestamente, que nuestras vidas externas reflejen honestamente nuestras vidas internas. Es decir, que nuestro vivir refleje sinceramente el hecho que somos verdaderos hijos de Dios. Que Cristo ha cambiado nuestras vidas por completo y es obvio por nuestras palabras y acciones. Esto es lo que significa al vivir honestamente. Con estos versículos, el apóstol Pedro quiere darnos a entender la alta importancia de nuestros testimonios como testigos de Cristo. ¿Cuándo estamos testigos de Cristo? ¿Saben? Los domingos, Jaime. ¿Solo? Y ahora, miércoles en la noche. Somos testigos siempre. Ahí esa es la cosa. Pensamos en nuestras reputaciones. Pero, ¿está pensando en su testimonio? Porque nuestro testimonio es cómo representamos a Cristo. ¿Entiende la diferencia? Nuestra reputación es simplemente lo que la gente piensa de nosotros. Pero nuestro testimonio es nuestra representación de nuestro Señor. Somos cristianos viviendo entre los incrédulos. Eso es lo que dice en el versículo 11. Vivimos aquí. Esto no es nuestro hogar. Entonces, mientras que vivamos aquí en la tierra, tenemos un testimonio que mantener y un mensaje para compartir. Y esa es la cosa. Si dañamos nuestros testimonios, ¿quién quiere escuchar nuestro mensaje? ¿Quién? Y lo que Pedro está diciendo aquí es, hey, el mundo está mirándonos atentamente.
Pero creo que casi todos los días estamos pensando, estamos caminando en este mundo y nadie está prestando su atención en nuestra vida para nada, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. El mundo está mirando atentamente. Y aun cuando vivimos correctamente y mantenemos un buen testimonio, dice dos cosas aquí. Primero, el mundo murmurará en contra de nosotros. Y luego dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esta es la cosa, cuando nuestro testimonio como creyentes es irreprochable, es una de las herramientas más poderosas que Dios tiene para convencer al mundo de sus pecados. Yo trabajé con un amigo en los Estados, él es un cristiano. Y un día yo estaba trabajando con su compañero y estábamos hablando de mi amigo, porque fue un amigo en común. Y esta persona dijo de mi amigo, que es un cristiano, yo odio a esa persona. Entonces estaba sorprendido, o sea, ¿por qué? Porque súper amable, un hombre que camine con integridad. Y lo que él dijo después fue la clave. Él dijo, yo lo odio porque él es una de las mejores personas que yo conozco. Y cuando yo estoy pensando en su vida y mi vida, yo odio a mí mismo. I was like, wow. Eso es lo que significa un buen testimonio ante los incrédulos. Él podía ver, hay una diferencia inmensa entre nosotros. No sé exactamente qué es. Sabemos, es Cristo. Pero eso fue muy impresionante para mí a recordar la importancia de nuestro testimonio ante este mundo. Yo no sabía, este hombre fue mirando la vida de mi amigo hasta este momento. El mundo está mirando. El mundo está mirando. Y por eso no podemos vivir de acuerdo a la carne, sino que debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo. El mundo está prestando atención para ver si lo que tenemos en Cristo es la verdad. Es la verdad. ¿Es eso algo real o simplemente algo emocional? Nuestro vivir, nuestro comportamiento no debería cambiar dependiendo con quién estamos. Otra cosa, vivimos honestamente. Si estoy con mi familia, es exactamente lo mismo con mis amigos, con mis compañeros, en la iglesia, en Peri, en Walmart o cualquier lugar. Esto es lo que significa vivir honestamente. Nada cambia. Estamos en Cristo y en Él vivimos siempre. Versículo 12 también dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El día de visitación, en este contexto, se refiere al tiempo en que estamos viviendo ahora. Ahora. Por la gracia de Dios, Cristo vino. Ahora vivimos en el tiempo de la misericordia y la gracia de Dios, en el cual cualquiera que cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida puede ser salvo.
Dios está usando este tiempo para extender su misericordia y gracia a cualquier persona que responde al dulce mensaje del Evangelio y pone su fe en Jesús. Eso es un tiempo muy único. Es un tiempo muy único. Tenemos el privilegio a compartir el Evangelio. Llega un día cuando no hay una oportunidad. Cuando Cristo viene, termina todo. Y tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando mantenemos un buen testimonio ante el mundo y compartimos el Evangelio, los incrédulos no verán una hipocresía o una desconexión entre nuestras vidas y el mensaje, lo que resultará en que algunos pondrán su fe en Él y glorifican a Dios. La constancia en nuestro vivir cristiano es muy importante. Por eso que Pedro les rogó a las iglesias en Asia Menor y también a nosotros que mantengamos nuestros testimonios. ¿Entiende la importancia de mantener un buen testimonio ante el mundo? ¿Cómo describiría su vivir ante los demás? ¿Vive honestamente o vive en hipocresía? Vamos a continuar. Versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, y haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Esto habla de nuestra conducta como ciudadanos. Esta exhortación es más que simplemente obedecer las ordenanzas de las autoridades. La exhortación es que tengamos una actitud del corazón que siempre nos guía a la obediencia. Las ordenanzas hablan de las leyes del lugar donde vivimos. Y nuestra motivación para obedecer las ordenanzas no es el evitar el castigo, pero como dice en versículo 13, obedecemos por causa del Señor. Eso es decir, honramos a Dios al obedecer al gobierno que Él ha permitido. Así mantenemos nuestros testimonios también. Esa es la cosa. Podemos hablar por horas en cómo la iglesia ha dañado sus testimonios ante el mundo, por no seguir ordenanzas, o batallando ciertas leyes, o protestando cosas de maneras muy feas. Pero para nosotros, para hoy, para entender, tenemos la responsabilidad de seguir todas las leyes de los hombres, a menos que
la ley esté en conflicto con una enseñanza clara de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Es una enseñanza clara. No simplemente una idea o que usted piensa o su interpretación de algo, pero es algo claro. En versículo 15 nos lleva de nuevo la importancia de mantener un buen testimonio. La mejor manera para enfrentar las acusaciones de otros es el vivir una vida de integridad. Cuando caminamos en integridad bajo el control del Espíritu Santo, sin un conflicto entre nuestras palabras y nuestras acciones, eso dejará a los hombres en silencio cuando quieren acusarlos. Nuestro Señor caminó con integridad, ¿verdad? Entonces, lea acerca de sus juicios durante la crucifixión o antes de la crucifixión. Los testimonios de la otra persona son un caos. Y cuando él fue ante Pilato, dice que Pilato maravillaba por nuestro Señor. Él sabía, él fue inocente. Vemos la integridad de nuestro Señor. Y esa es la cosa. Cuando escuchamos algo de una persona que conocemos que tiene integridad y suena raro, ¿qué pensamos inmediatamente? No creo. Porque conocemos la persona. Y la primera cosa que queremos hacer es hablar directamente con la persona. Porque no, güey, eso es imposible. Eso no suena como esa persona. Pero cuando no caminamos con integridad y escuchamos, posible. Esa es la diferencia. Continuamos, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El pensar que porque estoy libre en Cristo, no necesito obedecer las leyes o como una licencia para pecar es un abuso de nuestra libertad. Y lo mejor ejemplo para ver un abuso de la libertad, lea 1 Corintios. Esa iglesia fue un desastre. Tristemente, algunos en la iglesia han usado su supuesta libertad en Cristo como una excusa para continuar en pecado o no obedecer ciertas leyes. Entonces Pedro les recordó que son siervos de Dios. Entonces debemos ver nuestra libertad a través del filtro de la palabra de Dios. Eso es la regla. No mis opiniones o mis sentimientos o que yo pienso. La regla es la palabra de Dios. Encontramos nuestra libertad, ¿dónde? En la palabra de Dios, en Cristo. ¿Cómo qué? Siervos. Es algo interesante, somos libres como siervos. Somos llamados a servir a Dios en fiel obediencia a su palabra. No podemos obedecer y servir a Dios fielmente si continuamos en cosas que son una violación de su palabra. Eso destruirá nuestro testimonio como testigos de Jesús y como miembros de nuestras comunidades. Vamos a terminar. Versículo 17. Pedro trae esta a una conclusión: honrad a todos, amad a los hermanos,
temed a Dios, honrad al Rey. Con la primera parte del versículo 10, honrad a todos, la palabra honrar significa valorar o estimar. Entonces, como cristianos debemos valorar o estimar a cada persona. Debemos recordar que cada persona ha sido creada en la imagen de Dios y son amados por Él. Tenemos el privilegio de compartir el Evangelio de Cristo con los demás. Segundo, debemos amar la familia de Dios. Eso no requiere una explicación, muy clara. Ama la familia de Dios, sus hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Temed a Dios, es decir, le damos la reverencia a Dios que Él merece. Y esta reverencia se demuestra en obediencia. Y finalmente dice, honra al rey, o presidente, o gobernador. Y requiere, ¿quién es el emperador en este tiempo que Pedro está escribiendo esta carta? Nerón. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Gente queja acerca del gobierno. Pero el gobierno en Costa Rica no es como bajo Nerón. El gobierno en los Estados Unidos no es como el tiempo de Nerón. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mientras la iglesia está sufriendo bajo la persecución. Dice, da la honra al rey, el emperador, presidente. Esto es decir, dar honra a los que Dios ha puesto en una posición de autoridad. Respetamos a los que tienen autoridad sobre nosotros. Eso no significa que somos de acuerdo con todas sus ideas, pero respetamos la oficina. Respetamos su autoridad. Y esto no es una opción, sino que es una obligación por la palabra de Dios. De nuevo, el mundo nos está observando. Y basado en sus observaciones de nuestras vidas, ellos determinan si lo que decimos creer es real o no. Es una gran responsabilidad. Y no importa lo fiel que seamos en privado. Oh, Jaime, necesito venir a mi casa a ver mi tiempo de oración en la casa, leyéndome la palabra de Dios y esa cosa en privado. Qué bueno. Si el mundo no puede ver la hermosura de nuestra relación con Cristo en palabra y acción, nuestro cristianismo será visto como de poco valor. Entonces, permita que la luz de Cristo brille en cada área de su vida, para que los del mundo puedan ver la belleza de Cristo sin hipocresía. Y así algunos rendirán sus vidas a Él y le darán la gloria a que Dios se merece. Amén. Señor, gracias por su palabra. Y eso es un buen recordatorio para nosotros, para recordar la importancia de nuestros testimonios.
No podemos decir, well, hoy quiero guardar mi testimonio, pero mañana quiero vivir para mí mismo. Tenemos una responsabilidad de mantener nuestros testimonios. Porque la realidad es este mundo está buscando esperanza. Una esperanza real. Y nosotros tenemos la esperanza viva. Señor, que tú usas nuestras vidas para alcanzar la gente aquí en Liberia, en nuestras familias o nuestros amigos, compañeros. Y si hemos dañado nuestros testimonios, o si necesitamos hablar con alguien y buscar su perdón, Señor nos da la fuerza para hacerlo. Para empezar de nuevo con estas personas. Porque tenemos un corazón que sigue su corazón. Y que tenemos un corazón que quiere ver la gente en nuestras vidas salvos. Que la gente que conocemos tienen razón a glorificar tu glorioso nombre. Pedimos estas cosas en tu nombre, Señor. Amén.